En las Escrituras se habla a menudo sobre la apostasía y sus riesgos, lo cual puede generar confusión entre los creyentes. Es importante abordar este tema con seriedad y no tomarlo a la ligera. Muchos se preguntan si un cristiano puede llegar a apostatar, a quién se considera realmente un apóstata y cuáles son los signos de la apostasía. Es fundamental comprender si uno se encuentra en estado de apostasía y, en caso afirmativo, tomar la decisión de salir de ella. En el presente video, hallarás datos sumamente fascinantes y daremos respuesta a tus interrogantes. Nos adentraremos en el tema con mayor detalle para que puedas tomar una elección satisfactoria en tu sendero espiritual. Si disfrutas de este tipo de contenido, te invito a suscribirte a este canal y a darle un fuerte me gusta para que YouTube recomiende este video a otras personas y puedan conocer el Evangelio de Dios. Empezamos. La apostasía es sin duda un concepto bíblico, pero se ha debatido ardientemente en cuanto a las implicancias de la enseñanza. El debate se ha concentrado en el tema de la apostasía y la salvación. Basados en el concepto de la gracia soberana de Dios, algunos sostienen que los verdaderos creyentes nunca se apartarán completamente, aunque puedan llegar a descarriarse. Otros afirman que cualquiera que se aparte jamás ha sido realmente salvo. Aunque tal vez hayan creído durante un tiempo, nunca experimentaron la regeneración. No obstante, otros argumentan que las advertencias bíblicas contra la apostasía son reales y que por lo menos potencialmente los creyentes mantienen la libertad de rechazar la salvación de Dios. Estimado oyente, propongo que realicemos análisis bíblicos sin prejuicios ni opiniones personales. Es importante recordar que la Biblia es infalible y que es el Espíritu Santo quien nos revela su verdadero significado. A continuación, veremos el significado de apostasía. La palabra original en griego está compuesta por apo, que significa caer o alejarse de, y estasis, que significa rebelión. Se utiliza para referirse a una revuelta política o militar, así como a otros significados más amplios como deserción, abandono, retirada o separación de algo que se había acercado antes. Según el significado bíblico, apostatar implica romper la relación salvadora con Cristo o alejarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. La apostasía personal solo es posible para aquellos que han experimentado previamente la salvación, la regeneración y la renovación a través del Espíritu Santo. No se trata simplemente de la negación de aquellos no convertidos de la doctrina del Nuevo Testamento que observan en la iglesia visible, como algunos teólogos afirman. La Biblia advierte de la apostasía a los verdaderos creyentes y no a los incrédulos, ni siquiera a aquellos que han hecho profesión de fe, ya que no pueden apostatar si nunca han estado unidos a Cristo. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: «Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo». Entonces se entiende que solo aquellos que han sido salvados pueden apostatar. Por otro lado, la apostasía puede involucrar tres aspectos distintos pero interconectados. El primer aspecto a tener en cuenta es la apostasía teológica, la cual implica rechazar total o parcialmente las enseñanzas originales de Cristo y los apóstoles. Leamos lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es fundamental para los verdaderos creyentes comprender la importancia de la doctrina. Abrazar doctrinas erróneas equivale a caer en la apostasía doctrinal. En la actualidad, hay muchos que se están alejando de la verdadera doctrina y aceptando un evangelio distorsionado, promovido por ministros y educadores tolerantes. Esto conlleva a caer en falsas doctrinas, las cuales tienen un origen demoníaco. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, también se nos advierte sobre la necesidad de preservar la doctrina bíblica. Veamos lo que dice el relato bíblico.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amigo oyente, muchos dentro de las iglesias no tolerarán más la sana enseñanza bíblica de ningún hombre de Dios. Quienes se aparten de la verdad desean que la predicación contenga menos exigencias que las del verdadero evangelio. No aceptarán los pasajes de la palabra de Dios que tienen que ver con el arrepentimiento, el pecado, la condenación y la necesidad de santidad y de separación del mundo. El texto bíblico dice claramente: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esos supuestos creyentes no buscarán pastores que se conformen a las normas de la palabra de Dios, sino que buscarán a los que se conforman a sus deseos egoístas y mundanos. Escucharán a predicadores elocuentes que los sepan entretener y cuyos mensajes les aseguren que no dejan de ser creyentes, aunque vivan según la naturaleza pecaminosa. Querido amigo oyente, es imperativo que caminemos en la verdad. La palabra de Dios debe ser nuestra guía principal en nuestra fe y comportamiento como cristianos. Se debe usar la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, como la plena y suficiente guía por la cual se debe juzgar lo que se cree y se hace. La tendencia dentro de algunas iglesias a basar la doctrina, la conducta y las nuevas verdades en experiencias personales, milagros, éxito, metas y teorías humanas, sin la sólida autenticación bíblica, será uno de los principales medios satánicos de engaño en la apostasía de los postreros días. Mientras realizo este estudio, siento una profunda tristeza al darme cuenta de cuántos creyentes han sido engañados por falsos pastores, maestros y profetas. Querido hermano, es hora de que reflexiones si estás realmente siguiendo el Evangelio de Jesús o si te encuentras en una iglesia que solo te entretiene y no te enseña a llevar tu cruz. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Hay muchas personas que afirman que el ayuno no es necesario, que la vestimenta no tiene importancia, y que la salvación es inmutable. También rechazan la existencia del Espíritu Santo, entre otras cosas. El segundo punto es la apostasía moral, que se refiere a cuando un antiguo creyente abandona a Cristo y vuelve a someterse al pecado y a la inmoralidad. Cuando se olvida la santidad, el creyente se vuelve permisivo con el pecado y comienza a caer en conductas vergonzosas, viviendo una vida de hipocresía y alejándose de la pureza. Muchos se encuentran inmersos en el adulterio, la fornicación, las estafas, el odio, la corrupción y la injusticia. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amigo oyente, la comunión con Dios requiere transparencia y honestidad, reconociendo y confesando nuestros pecados para recibir su perdón y restauración. No podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos tener una relación íntima con Dios mientras vivimos en la oscuridad del pecado. Debemos buscar la luz de su verdad y vivir en obediencia a su palabra para experimentar una verdadera comunión con Él. Querido hermano, déjame preguntarte sinceramente, ¿qué tan real es la santidad en tu vida? ¿O es posible que el pecado te haya vuelto a esclavizar? Ahora bien, en tercer lugar, se encuentra la apostasía espiritual. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, experimentamos alegría y amor en nuestro corazón. Iniciamos una relación personal con Él y vivimos el primer amor. Sin embargo, si descuidamos esta relación, caemos en la apostasía espiritual y dejamos de amar a Jesús. Nos volvemos infieles a Él al enfocarnos en el mundo y en Satanás, y poco a poco la llama del primer amor se apaga en nuestro corazón. Ahora, el Señor ya no es nuestra prioridad y nuestro corazón se inclina hacia otras cosas.
nos volvemos apáticos, inconstantes e indiferentes, y es en ese momento cuando caemos en la fornicación y el adulterio espiritual. Veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amigo oyente, ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo, pero la pasión y el fervor de los efesios hacia Cristo habían sido reemplazados por una ortodoxia fría y mecánica. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustituto para el amor a Cristo que habían descuidado. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 22 dice: El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. Querido hermano, me atrevo a preguntarte, ¿verdaderamente amas al Señor Jesús con todo tu corazón? ¿O eres de aquellos que siempre encuentran excusas para no servir al Señor? En el nombre del Señor Jesús, te insto a que vuelvas a tu primer amor. A menudo escucho a personas decir que trabajaron arduamente en la obra de Dios, que oraban y amaban al Señor, pero lo dicen en tiempo pasado. Ahora solo muestran cenizas del pasado y su presente está lleno de vacío espiritual. Necesitamos amar al Señor ayer, hoy y siempre. Si has llegado hasta este punto en el video, no es una coincidencia. Dios está hablando a tu vida, por eso te animamos a abrir tu corazón y dejarnos un comentario para que podamos orar por ti. Ahora bien, la Biblia imparte advertencias urgentes sobre la apostasía, destinadas a alertar sobre el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo y a motivar la perseverancia en la fe y la obediencia. El propósito divino de esos pasajes de advertencia no se debe debilitar con la opinión. Son ciertas las advertencias, pero no la posibilidad de la apostasía propiamente dicha. Más bien hay que considerar esas advertencias como referencias a la realidad del período de prueba y con alarma si se quiere obtener la salvación final. En Hebreos capítulo 2 versículos 1 y 3 dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Estimados oyentes, estamos acercándonos al final. Permítanme presentarles los pasos que llevan a la apostasía, los cuales todo creyente debe evitar. En primer lugar, los creyentes dejan de tomar en serio las verdades, amonestaciones, advertencias, promesas y enseñanzas de la palabra de Dios debido a su incredulidad. En segundo lugar, los creyentes se alejan gradualmente de Dios cuando las realidades del mundo se vuelven más importantes que las realidades del reino celestial de Dios. En tercer lugar, se vuelven cada vez más tolerantes del pecado en sus vidas debido al engaño del pecado. Ya no aman la justicia ni odian la maldad. En cuarto lugar, debido a la dureza del corazón y el rechazo del plan de Dios, ignoran las advertencias y reprensiones constantes del Espíritu Santo. En quinto lugar, entristecen al Espíritu Santo, apagan su fuego y violan su templo, lo que lleva a que Él se aparte de los antiguos creyentes. Querido hermano, deseo que entiendas que, si la apostasía sigue sin control, las personas pueden llegar a un punto en el que les resulta imposible comenzar de nuevo. Aquellos que alguna vez experimentaron la salvación con Cristo, pero deliberada y continuamente endurecen su corazón ante la voz del Espíritu, siguen pecando intencionalmente y se niegan a arrepentirse y regresar a Dios. Podrían llegar a un punto sin retorno donde el arrepentimiento y la salvación ya no son posibles. La paciencia de Dios tiene un límite. No se puede predecir ese punto sin retorno de antemano. Por lo tanto, la única protección contra el peligro de la apostasía extrema se encuentra en la advertencia:
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es importante destacar que, aunque la apostasía es una amenaza para todos aquellos que se apartan de la fe y se alejan de Dios, pero no se consuma sin pecar intencional y constantemente contra la voz del Espíritu Santo. Los que por la incredulidad del corazón se apartan de Dios pudieran pensar que son salvos, pero su indiferencia a las exigencias de Cristo y del Espíritu y a las advertencias de las Escrituras indican lo contrario. Debido a esa posibilidad de engañarse a sí mismos, Pablo exhorta a todos los que dicen ser salvos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Quienes realmente se preocupan por su bienestar espiritual y anhelan regresar a Dios con arrepentimiento, tienen la certeza de que no han caído en la apostasía imperdonable. La Biblia nos asegura que Dios no desea la perdición de nadie y que recibirá de vuelta a todos aquellos que, habiendo estado bajo su gracia salvadora, se arrepientan y vuelvan a Él. Querido hermano, antes de concluir con este video, te animo a no dejar pasar esta oportunidad. Si te has alejado o has perdido tu fervor espiritual, regresa a Dios. Al igual que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Si has dejado de congregarte, regresa a la casa de Dios. Es momento de tomar una decisión firme. Si no te levantas hoy, ¿cuándo lo harás? Queridos oyentes, os invito a que hagamos juntos la siguiente oración. Amado Dios, hoy reconozco que me he apartado de tus caminos. Creyendo ser sabio, he caído en doctrinas que me alejan cada día más y más de tu verdad. Reconozco que me he apartado de tu presencia, pero hoy tomo la decisión de regresar a ti. Perdóname, restáurame y ayúdame a permanecer en la senda de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.